Hay noticias a toda hora en RCN Mundo. Muchas noticias en esta jornada, pero hoy sin duda la más importante sigue siendo económica, porque los datos de inflación de los Estados Unidos muestran cifras de costo de vida los más altos de los últimos 40 años, esto en gran parte impulsada la inflación por los precios de la gasolina y sigue estando allí el temor de una recesión mundial. En Colombia el presidente Petro siguió hablando de impuestos luego de los anuncios de sus ministras de Salud y de Cultura, y a manos del gobierno quedarán las droguerías, la rebaja, esto luego de que la justicia avalara la extinción de dominio sobre esta cadena. Pico y placa tendremos todos los domingos para entrar a Bogotá desde Soacha. Ha quedado en libertad, además, el cantante de música popular Freddy Urbano, aunque sigue vinculado a la investigación por el asesinato, la muerte de una joven en un taxi en Bogotá. Carlos Ibarra, muchas noticias. Muchas. No podemos dejar de lado la buena noticia deportiva del momento. Sí, señor. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a todos los oyentes. Oiga, Alejandro, mire, no, el tema económico, ya nos contará Daniela la ampliación de todos los detalles de la subida impresionante de la inflación en Estados Unidos, que de todas maneras tiene coletazo mundial y sigue el dólar estremeciéndose aquí en Colombia. La cotización sigue alta, bordeando los 4.700 pesos aquí en el país. Alejandro, empiezan ya a sentir preocupaciones algunos sectores de cara a este segundo semestre, porque recuerde usted, Alejandro, que vienen varias cosas. Viene amor y amistad, vienen las vacaciones del mes de octubre, viene Halloween o la celebración que se hace aquí de Halloween y la temporada de fin de año. Si se mantiene esta situación así, ya empiezan a preocuparse los comerciantes, que de todas maneras, recuerde usted, nos decía Jorge Heili ayer, el 20% del consumo de la canasta familiar de los colombianos es de productos importados. La violencia en Bogotá, la inseguridad en Bogotá, Alejandro, está difícil. Fue asesinado un notario. En las últimas horas aquí en la capital colombiana están ofreciendo una recompensa de hasta 20 millones de pesos las autoridades aquí. Noticia que acaba de salir es la que usted nos daba, el pico y placa. Antes estaba funcionando solamente los puentes festivos. Pico y placa, entonces los domingos para Soacha, y por supuesto no dejamos de lado el tema político, Alejandro, porque a cuentagotas se está entregando el presidente electo Gustavo Petro los ministerios, pero además está interesante este pulso que tienen el presidente electo y el presidente saliente Iván Duque sobre el tema de Ecopetrol. Hoy en entrevista con nuestros compañeros, nuestra emisora hermana de la FM, el presidente Duque le responde al presidente Petro sobre la Junta Directiva de Ecopetrol. Y en noticias del deporte, como les decíamos, Nairo descrestó, gustó y está muy cerca del podio del Tour de Francia. Carolina Castellanos, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Cumplió esta etapa 11 del Tour de Francia, una de las más importantes, si no la más importante de esta edición de la competencia, con 2 puertos de montaña sin categoría, y allí el colombiano logró recuperarse porque en medio de la jornada le habían tomado 25 segundos el grupo del líder. Después los alcanzó y finalmente tomó un arrancón y llegó segundo en esta jornada, a 1 minuto del ganador, que fue Vingegaard, quien además asumió el liderato de la clasificación general con 41 horas 29 minutos 59 segundos. Y ahora el colombiano Nairo Quintana es quinto a 2 minutos 37 segundos, pero muy cerca del podio, ya que el tercero, que ahora es Tadej Pogačar, está a 2 minutos 22. De verdad es que Nairo no para de descrestar. Ha sido una excelente edición de la competencia para el colombiano, que espera meterse entre los 3 mejores. Y como les contábamos, la inflación de los Estados Unidos bate nuevo récord en 40 años, 4 décadas. Daniela Henao, muy buenas tardes. Hola Alejandro, buenas tardes. La inflación en Estados Unidos sigue subiendo. Solo en junio subió un 1,3%, pero esto hace que la inflación acumulada de los últimos 12 meses se sitúe en el 9,1%, y esa es la tasa que no se había visto desde 1981 y que es empujada, como viene siendo habitual en los últimos meses, por el encarecimiento de la energía, de los alimentos. Todo esto está relacionado con la guerra en Ucrania. Estas cifras además confirman que los precios al consumidor en Estados Unidos todavía no muestran los efectos de esa política monetaria más restrictiva del Banco Central estadounidense, que es la Reserva Federal, que desde marzo pues lleva subiendo los tipos de interés y piensa seguir haciéndolo hasta contener la inflación. Biden, que está en Israel en el inicio de su gira por Oriente Medio, ya reaccionó, dijo que era inaceptable esta cifra, pero además la consideró desactualizada precisamente porque no refleja el impacto de casi 30 idas de caída de los precios de la
gasolina. Hay que decir que las bolsas, por supuesto, se ven impactadas por esto. Wall Street abrió en rojo, su principal indicador, que es el Dow Jones de Industriales, bajaba 0,1%. Las bolsas europeas que ya cerraron, también cerraron con pérdidas, cerraron en rojo. Y hay que decir que el tipo de cambio del euro y del dólar siguen en la paridad, un hito que recordemos anunciamos desde ayer, por primera vez se daban 20 años, pero hoy hubo un susto porque al principio del día el euro había caído 0,17% y estaba por debajo del dólar a 0,99 dólares, ya vuelve a la paridad, pero por supuesto todo esto sigue teniendo un impacto muy importante relacionado con la guerra en Ucrania. En RCN Mundo estamos conectados con usted. RCN Radio y rcnradio.com.